¿Por qué sentimos tanta urgencia por explicar quiénes somos? ¿Y si ese hábito que parece inocente fuera en realidad una forma sofisticada de autodestrucción silenciosa? Piensa en la última vez que dijiste no, sin agregar una justificación. En ese momento donde sentiste tristeza pero te obligaste a sonreír socialmente. En esa conversación donde tu silencio gritaba pero tú lo ahogaste con palabras innecesarias. Hay una incomodidad casi física en esos instantes, ¿verdad? Como si estuviéramos cometiendo un crimen simplemente por existir sin pedir permiso. Todos nosotros fuimos entrenados de forma invisible para creer que nuestro valor depende de la comprensión ajena. Que solo tenemos derecho a sentir si alguien más entiende por qué. Que nuestra existencia necesita ser constantemente explicada, defendida, justificada ante un tribunal invisible que nunca deja de juzgar. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. Esa urgencia de explicarte no es cortesía ni empatía. Es una prisión con barrotes invisibles donde la llave de tu libertad no está en convencer a los demás, sino en dejar de intentarlo. Carl Gustav Jung, ese explorador incansable del alma humana, comprendió algo fundamental. La compulsión de justificarse no es amabilidad, es síntoma. Es herida abierta que sangra cada vez que intentas demostrar que mereces existir tal como eres. Es la prueba viviente de que has renunciado a ti mismo para obtener la aprobación de quienes probablemente nunca te comprendieron realmente. Y mientras más te explicas, menos te perteneces. Existe un teatro silencioso que domina la mayoría de las relaciones humanas. Un escenario donde el guión siempre es el mismo. Por favor, entiéndeme. No me rechaces. Déjame existir sin castigo. Dices cosas como, perdón si fui cortante, es que tuve un día difícil, o no estoy raro, solo un poco cansado. Pero detrás de cada explicación automática no estás simplemente describiendo hechos. En el fondo estás suplicando absolución por el crimen de ser humano. Cuando vives explicándote constantemente, tu brújula interna comienza a girar desorientada. Ya no sabes si tomaste esa decisión porque realmente la querías o solo porque no encontraste una justificación aceptable para hacer lo contrario. Ya no distingues si guardaste silencio por sabiduría o por miedo a no tener argumentos suficientes. Ese es el inicio de la prisión más elegante. Una con alfombras suaves, sonrisas educadas y cadenas invisibles. Ahí vives bajo la mirada perpetua del otro. Te despiertas y te pones el personaje. Y lo peor de todo es que empiezas a creer que ese personaje fabricado eres tú. La explicación compulsiva es una armadura que no protege, aprisiona. Jung llamaba a esto autoabandono. Ese momento en el que te alejas tanto de tu esencia que ya ni recuerdas cómo sonaba tu propia voz interior. El mundo recompensa este comportamiento porque le encanta a quien se explica. Le fascina a quien pide perdón por ser sensible, quien justifica su intensidad, quien suaviza sus límites con una sonrisa diplomática. Te vuelves agradable. Pero, ¿a qué precio? Al precio de tu verdad, de tu paz interna, de tu integridad como ser humano. El origen de esta necesidad no está en tu vida adulta. Es una semilla plantada mucho antes, cuando tu llanto molestaba a alguien importante, cuando tu tristeza era etiquetada como exageración, cuando aprendiste que sentir era peligroso y ser comprendido era una cuestión de supervivencia emocional. La infancia es ese territorio donde ocurren las primeras traiciones, no espectaculares ni dramáticas, sino pequeñas y constantes. Miradas de desaprobación, frases cortantes dichas con prisa, silencios que enseñan más que 1000 palabras. Trágate ese llanto. Estás haciendo un drama. Eso no es razón para ponerte así. Eres demasiado sensible. Si alguna de estas frases resuena en tu memoria, entonces conoces la herida, porque ese niño que fuiste
Al escuchar que su enojo era feo, aprendió a sonreír por fuera mientras ardía por dentro. Al ser ridiculizado por tener miedo, aprendió a fingir valentía y a sentir vergüenza por su propio instinto de protección. Cuando su dolor fue ignorado o minimizado, comprendió que solo sería escuchado si era convincente, lógico, justificable. Y así nació tu adicción a la explicación. Explicarse se convirtió en una forma de evitar el castigo emocional, una estrategia para no ser abandonado, un intento desesperado de mantener el amor cerca, aunque tuvieras que mutilarte a ti mismo para lograrlo. Ese niño creció, se convirtió en adulto, pero carga dentro un juez invisible e interiorizado que repite constantemente: explícate o te dejarán. Sé razonable o te van a rechazar. No sientas tanto, no molestes tanto, no seas demasiado. Y lo más cruel es que muchas veces las personas que más exigieron explicaciones fueron aquellas que deseaban amarte. Eso crea un conflicto interno devastador. El amor que debería ser refugio se volvió un tribunal donde siempre estás en el banquillo de los acusados, defendiéndote tratando de probar que tu dolor es legítimo, que tu silencio tiene razones válidas, que tu existencia tiene valor suficiente. Pero aquí está la verdad liberadora que necesitas escuchar. Ya no necesitas luchar por ese amor condicionado. Esa necesidad constante de explicarte no es empatía ni madurez. Es el síntoma de un abandono emocional profundo. Nadie debería tener que justificarse para sentir. Tú sientes y eso es suficiente. Tú existes y eso basta. Pero esta conciencia no nace sola. Necesita ser rescatada de las ruinas de tu historia personal. Cuando empiezas a callar, no por omisión, sino por integridad, el mundo se incomoda. La gente se aleja, empiezan a preguntar: ¿estás bien? Como si tu silencio fuera un acto de violencia contra ellos. Pero no lo es. Es un acto de renacimiento. Porque ese silencio que asusta a otros es el mismo que finalmente te devuelve a ti mismo. Es el espacio donde ese niño silenciado dentro de ti puede comenzar a hablar, donde tus emociones pueden existir sin subtítulos, donde tu verdad no necesita argumentos para ser válida. Existe un tipo de silencio que no es pasivo ni defensivo. Es un silencio que confronta sin alzar la voz, que se impone sin exigir, que simplemente es. Y cuando ese silencio llega a tu vida, algo fundamental cambia. Mientras te explicabas constantemente, la gente sabía exactamente cómo manipularte. Sabían qué emoción tocar para obtener las respuestas que querían. Sabían que con solo cuestionarte un poco, tú correrías a justificarte. Pero ahora, con este nuevo silencio, el juego cambia por completo. Ya no hay caminos fáciles hacia tu centro emocional. Ya no hay maniobras que abran tus defensas. Ya no eres un libro abierto esperando ser leído e interpretado por otros. Eres un templo sagrado al que solo se entra con respeto. Y eso, para muchos acostumbrados a tu antigua docilidad, resulta intolerable. Jung lo sabía. El proceso de individuación, de convertirte en quien realmente eres, exige ruptura. No porque desees romper relaciones, sino porque tu integridad recién encontrada se vuelve insoportable para quienes solo sabían relacionarse con tu sumisión. Empiezas a decir no, y no explicas por qué. Cambias de opinión y no das un tratado de razones. Te alejas de situaciones tóxicas y no escribes un testamento emocional para suavizar el dolor ajeno. ¿Y sabes qué sucede entonces? El silencio grita, pero no en ti, sino en los otros. Ellos preguntan alarmados: ¿por qué estás así? ¿Qué hice? ¿Ni siquiera vas a explicar? Pero tú solo respiras, firme, presente, completo, porque finalmente entendiste algo fundamental. Si el otro solo te comprende cuando te explicas hasta el agotamiento, nunca te vio de verdad. Este silencio se vuelve revolucionario cuando interrumpe el ciclo de manipulación emocional, cuando rompe esa dinámica invertida donde tú tenías que defenderte por sentir, por cambiar,
por simplemente ser. Ese silencio confronta porque revela quién estaba a tu lado por afinidad genuina y quién solo permanecía porque podía controlarte. Es como apagar la música en medio de una fiesta y darte cuenta de que el baile ya no tenía sentido. Como encender las luces y ver que el lugar donde sonreías era en realidad una celda decorada con buenos modales. Y entonces lo comprendes con claridad. No estás perdiendo personas importantes, solo estás soltando papeles que nunca debiste interpretar. Estás liberándote de pactos silenciosos que te mantenían pequeño, manejable, predecible. La revolución del silencio no destruye, reorganiza. No es crueldad, es claridad. Redefine tus contornos y obliga al mundo a reencontrarse contigo sin guión previo, sin máscara social, sin edición diplomática. Pero hay un costo temporal que debes conocer. Ese silencio también va a provocarte, va a tentarte a volver al viejo guión. Tu cuerpo se va a agitar, tu garganta se va a apretar, tu mente va a gritar. Explica o van a pensar que eres insensible, frío, distante. Pero si permaneces en ese silencio incómodo, si sostienes esa nueva postura aunque todo en ti tiemble, algo sagrado comienza a nacer. Es ahí donde se forja la autoridad interna, ese núcleo firme del ser que ya no necesita probarse ante nadie. Jung llamaba a esto el centro psicológico, ese punto donde el self se estabiliza, donde ya no eres moldeable pero tampoco rígido, donde simplemente eres innegociable en lo esencial. Y curiosamente ese silencio que al principio parecía confrontación, se convierte en pura presencia. Entras a un lugar y ya no necesitas decir mucho. La gente lo percibe instintivamente. Alguien que no mendiga comprensión, que no se inclina ante el juicio social, que no baila según las expectativas ajenas. Y eso impone respeto verdadero, no un respeto forzado basado en el miedo o la autoridad externa, sino el respeto genuino que nace de la percepción de integridad. Porque cuando dejas de explicarte, algo dentro de ti deja de fragmentarse. Tu energía ya no se dispersa tratando de convencer a todos de tu validez. Y todo a tu alrededor tiene que reorganizarse para acomodar esta nueva versión de ti. Llegar a ese punto de integridad psicológica no es un milagro instantáneo. Es un trabajo de excavación profunda, un camino largo y muchas veces solitario que exige confrontar todo lo que te enseñaron sobre vivir en función del otro. Exige sobre todo recuperar la confianza en ti mismo, porque lo que realmente sostiene esa compulsión de explicarse no es solo el miedo al rechazo externo, es el miedo a estar equivocado sobre ti mismo. Es no tener certeza de si tus sentimientos son válidos. Es no creer plenamente que tu verdad merece espacio aunque no le guste a nadie. La integridad psicológica es silenciosa pero densa. No grita, no se impone con palabras, pero es como una raíz profunda que nadie ve, pero que sostiene todo. Empiezas a notar esta nueva integridad en los gestos más pequeños. Cuando dices no sin remordimiento, cuando sientes algo incómodo y no tratas inmediatamente de racionalizarlo, cuando te retiras de un lugar sin necesidad de justificarte, cuando confías en tu intuición, aunque no tengas pruebas lógicas que la respalden. Ya no necesitas ser comprendido por todos, porque finalmente te comprendes a ti mismo. Y ese cambio interno resuena hacia afuera de formas misteriosas. Las relaciones cambian. El tipo de conversaciones que toleras cambia. La forma en que la gente te trata cambia radicalmente. No porque te hayas vuelto superior o arrogante, sino porque dejaste de ser moldeable y te convertiste en alguien que se habita a sí mismo con firmeza. Jung decía que la psique es como un sistema vivo. Cuando hay desequilibrio interno genera síntomas de malestar, pero cuando hay alineación genuina genera presencia auténtica. Y esa presencia es lo que comienza a emanar de ti cuando dejas de explicarte.
Es la presencia de alguien que no mendiga atención, que no necesita aplausos constantes, que no vive en función de la interpretación ajena. Y eso, aunque no lo creas, es magnético. Hay algo profundamente atractivo en alguien que se rehúsa a explicarse, no como mecanismo de defensa, sino como postura existencial, como quien dice sin palabras: ya no me adapto a lo que esperan de mí, pertenezco a lo que soy. Esa integridad es revolucionaria en un mundo adicto a la aprobación externa, porque desactiva los juegos sutiles de control emocional, derrumba las relaciones construidas sobre culpa y manipulación, y da inicio a un nuevo tipo de vínculo humano. Uno que se forma entre dos integridades completas y no entre dos carencias buscando completarse mutuamente. Pero es importante entender que integridad no significa rigidez inflexible. Es flexibilidad con raíz profunda. Es poder escuchar genuinamente al otro sin disolverse en sus expectativas, es decir, con calma. Eso no resuena conmigo, sin necesidad de construir un argumento elaborado de 3 páginas. Es actuar con amabilidad genuina, pero sin traicionarte en el proceso. Ya no necesitas explicar tus límites, simplemente los sostienes. Ya no necesitas defender tus sentimientos con argumentos, simplemente los habitas. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque dejaste de negociar tu esencia. Y mientras más se fortalece esta nueva postura interna, menos ansiedad experimentas en la vida cotidiana. Menos necesidad sientes de controlar la percepción que otros tienen de ti. Menos miedo te provoca ser malinterpretado, porque finalmente comprendiste algo liberador. El respeto verdadero no nace del esfuerzo constante por agradar, nace de la presencia auténtica. Y la presencia auténtica nace de la verdad, de tu verdad, esa que no necesita subtítulos ni justificaciones, que no cabe en una explicación perfecta, que simplemente es. Tal vez lo más difícil de este proceso no sea dejar de explicarte a los demás, sino aceptar la verdad más profunda. Nunca necesitaste hacerlo. No viniste a este mundo para ser completamente entendido por todos. Viniste para ser completo en ti mismo. Viniste para habitar tu propia piel sin disculpas. Viniste para sentir sin pedir permiso, para existir sin justificaciones, para ser sin máscaras. Cuando finalmente callas esa necesidad compulsiva de convencer, algo despierta dentro de ti. No es orgullo vacío ni arrogancia defensiva. Es soberanía personal. Es el regreso silencioso al único lugar donde siempre estuvo tu verdadera fuerza. En ti mismo, en ese núcleo inquebrantable que ninguna opinión externa puede tocar. En esa verdad interior que no necesita validación para existir. Y aquí está la ironía más hermosa de todo este proceso. Cuando dejas de esforzarte por ser entendido, finalmente las personas correctas comienzan a verte. Cuando dejas de explicarte, los que realmente importan empiezan a escucharte. Cuando te permites ser sin justificaciones, atraes relaciones basadas en afinidad genuina y no en aprobación condicionada. Porque el mundo no respeta a quien se disculpa por existir. El mundo respeta a quien existe con integridad, aunque eso incomode a muchos. A veces el silencio es el único idioma que el mundo realmente comprende. No el silencio del miedo o la resignación, sino el silencio de quien finalmente se encontró a sí mismo y decidió que eso era suficiente. El silencio de quien comprendió que su paz interna vale más que cualquier aprobación externa. El silencio de quien dejó de traicionarse para complacer a otros. Ese silencio no es vacío, está lleno de ti, de tu verdad sin editar, de tus límites sin disculpas, de tu esencia sin máscaras. Y cuando lo habitas completamente, descubres algo que cambia todo. No necesitabas convencer a nadie para merecer amor, respeto o dignidad. Solo necesitabas dejar de abandonarte a ti mismo. Solo necesitabas regresar a casa, y esa casa siempre estuvo dentro de ti.
esperando en silencio a que dejaras de explicarte para finalmente escucharte. Pero seamos honestos sobre lo que esto significa en la práctica diaria, porque una cosa es comprender intelectualmente este concepto y otra muy distinta es vivirlo en carne propia cuando la presión social se intensifica, cuando tu familia te mira extrañado porque ya no eres tan complaciente como antes, cuando tus amigos comentan que has cambiado y lo dicen como si fuera una acusación, cuando en tu lugar de trabajo notan que ya no te ofreces voluntariamente para tareas que no te corresponden. Esos momentos de transición son los más difíciles porque estás reconstruyendo tu identidad en tiempo real, mientras otros intentan mantenerte en el molde antiguo que les resultaba cómodo. La verdad incómoda es que tu evolución hacia la integridad va a molestar a muchos, no porque seas agresivo o desconsiderado, sino precisamente porque ahora existes sin disculparte. Y eso confronta a quienes siguen viviendo prisioneros de la aprobación externa. Tu silencio les muestra un espejo que no quieren ver. Tu firmeza les recuerda su propia fragilidad. Tu paz interna les revela su caos interior. Por eso algunos van a intentar hacerte sentir culpable. Van a usar frases como «ya no eres el mismo» o «te has vuelto egoísta» o «antes eras más considerado». Y en esos momentos críticos es cuando más necesitas recordar por qué comenzaste este camino. Porque el costo de regresar a explicarte constantemente es mucho mayor que el costo temporal de la incomodidad social. Regresar significa volver a esa versión fragmentada de ti que sonríe cuando quiere llorar, que dice sí cuando todo su ser grita no, que se disculpa por ocupar espacio en el mundo. Significa volver a traicionarte miles de veces al día en pequeñas dosis de autosabotaje. Significa vivir como extranjero en tu propia vida, siempre adaptándote, siempre ajustándote, nunca siendo. Jung entendía que el proceso de individuación no es un camino de rosas. Es más bien como atravesar un desierto donde a veces dudas si llegarás al otro lado, donde te preguntas si vale la pena perder ciertas relaciones por mantenerte fiel a ti mismo, donde cuestionas si tu verdad realmente es más importante que la paz superficial que tenías antes. Pero aquí está la respuesta que necesitas escuchar. Esa paz superficial nunca fue paz. Era tregua. Era el silencio que viene después de rendirse, no la tranquilidad que nace de la victoria interior. Hay algo profundamente sanador en comenzar a reconocer tus propios patrones de autotraición. En ese momento donde estás a punto de dar una explicación automática y te detienes. Sientes la incomodidad física, ese apretón en el pecho, esa urgencia casi desesperada por llenar el silencio con palabras justificatorias. Pero en lugar de ceder, respiras, sostienes ese espacio incómodo. Permites que la otra persona se siente con tu silencio sin que tú corras a rescatarla de su propia incomodidad. Y algo extraordinario sucede. Descubres que puedes sobrevivir a la desaprobación, que el mundo no se colapsa porque alguien malinterprete tus intenciones, que tu valor no disminuye porque otro no comprenda tus razones. Cada vez que sostienes ese silencio consciente, estás reescribiendo décadas de programación. Estás desinstalando el software de la sumisión emocional que fue implantado cuando eras demasiado joven para defenderte. Estás recuperando fragmentos de ti que fueron exiliados por no ser convenientes. Y con cada fragmento recuperado, te vuelves más completo, más sólido, más real. Este proceso también revela algo crucial sobre las relaciones que construiste desde la necesidad de aprobación. Muchas de esas conexiones no van a sobrevivir a tu transformación. Y eso no es tragedia, es liberación. Porque esas relaciones no se basaban en ver y amar tu totalidad. Se basaban en tu disponibilidad para ser moldeado. Cuando dejas de ser arcilla blanda, cuando te endureces en tu forma auténtica, quienes solo te querían maleable se alejan. Y está bien. Es necesario. Es parte de la limpieza que tu vida necesitaba hace tiempo.
Pero también algo hermoso ocurre. Empiezas a atraer un tipo diferente de persona. Gente que respeta el silencio, que valora la autenticidad más que la amabilidad forzada, que puede sostener una conversación profunda sin necesidad de que tú te expliques hasta el agotamiento. Estas nuevas conexiones se sienten diferentes porque se construyen sobre bases de integridad mutua y no sobre intercambios de aprobación condicionada. Y por primera vez en mucho tiempo, tal vez en toda tu vida, comienzas a experimentar qué se siente ser visto de verdad. Ser visto de verdad significa que alguien puede estar en desacuerdo contigo y aún así respetarte. Significa que puedes tener un mal día y no necesitas justificar cada gesto y cada palabra. Significa que tus límites son recibidos como información valiosa y no como ofensas personales. Significa que tu complejidad es bienvenida y no algo que debas simplificar para hacer sentir cómodas a otras personas. Y aquí está la paradoja más bella de todo este viaje. Cuando dejas de perseguir la comprensión universal, cuando te permites ser incomprendido sin que eso te destruya, paradójicamente te vuelves más comprensible para quienes realmente importan. Porque ya no estás escondido detrás de capas de explicaciones defensivas. Ya no estás actuando un personaje diseñado para agradar. Estás simplemente siendo, y en esa simplicidad radical hay una claridad que las palabras nunca pudieron lograr. La pregunta entonces no es si puedes permitirte dejar de explicarte, sino si puedes permitirte seguir haciéndolo. Porque cada día que vives justificando tu existencia es un día que no viviste realmente. Es un día donde el protagonista de tu vida fue la opinión ajena y no tu verdad interior. Es un día más agregado a una vida que podría llegar a su fin, habiendo sido una obra interpretada para otros en lugar de una existencia vivida para ti. No estoy sugiriendo que te conviertas en alguien insensible o cruel. La compasión genuina siempre tendrá su lugar, pero hay una diferencia abismal entre la compasión que nace de la plenitud y la complacencia que nace del miedo al rechazo. La primera enriquece tanto a quien la da como a quien la recibe. La segunda empobrece a ambos porque está construida sobre una mentira. La mentira de que debes traicionarte para ser amado. El camino hacia la integridad no tiene atajos. No hay una fórmula mágica que de la noche a la mañana te convierta en alguien que vive sin necesidad de aprobación externa. Es un proceso gradual, a veces doloroso, frecuentemente solitario, pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad. La libertad de ser quien eres, sin disculpas. La libertad de sentir lo que sientes, sin censura. La libertad de existir en tu totalidad, sin pedir permiso. Y cuando finalmente llegas a ese lugar, cuando miras atrás y ves todo lo que soltaste para poder ser, no sientes pérdida, sientes alivio. Un alivio profundo y duradero que viene de saber que ya no estás en guerra contigo mismo. Que ya no hay un tribunal interno donde constantemente estás siendo juzgado, que finalmente, después de tanto tiempo, regresaste a casa, a la única casa que realmente importa, tú mismo.